Michel se ve obligado a casarse con el heredero de la casa Selec, pero al llegar a la fría mansión, el prometido no está. En su lugar, el apuesto sirviente Ain lo acoge con paciencia, iniciando un íntimo entrenamiento para prepararlo para el matrimonio. El deseo y la culpa confunden al rubio, quien termina rindiéndose a un amor prohibido que esconde una gran mentira. Michel es obligado a casarse para salvar a su familia de la bancarrota, tras la desvivisión de su progenitor, y que cada uno de sus hermanos mayores haya dilapidado la fortuna. No tiene más opción que aceptar su compromiso con el heredero de la casa Selec. Parte rumbo a las tierras del sur en su búsqueda. El rubio se siente ansioso porque ni siquiera conoce personalmente a su prometido. Después de esperar una eternidad, aparece Ain, un sirviente de la casa Selec, que se ofrece a ayudarlo con su equipaje. Debido al clima tempestuoso, el más bajo debe elegir solo una de sus pertenencias. A pesar de lo valiosos que son tanto su valija como el ramo de flores, elige quedarse con el segundo. Debido a que no está acostumbrado al clima invernal, termina perdiendo el conocimiento. Al despertar, se halla a salvo dentro de una casona. Tras indagar en los pasillos, no encuentra las pertenencias de su prometido. Se pregunta si este toma en serio su compromiso. Ain le explica que el plan inicial era que Ser Selec se quedaría para enseñarle las costumbres de la región, pero tuvo que ausentarse por un asunto inesperado, dejando al pelinegro en su lugar. La comida que prepara el más alto es realmente buena, pero no es del gusto de Michel, que termina comiendo solo para no ofender al contrario. Ain, por curioso, se termina comiendo los bombones que el rubio había traído para su prometido. Michel, indignado, lo regaña por su osadía. El pelinegro justifica que, como a su amo no le gustan los dulces, lo mejor era probarlos primero. Estas palabras desaniman al más bajo. Ain le promete convencer a Sir Selec a recibir sus regalos, si a cambio le da un poco más de los bombones. Pronto se da cuenta de que el ramo de flores que tanto se esmeraba en cuidar empezaba a deteriorarse, por lo que con tristeza le pide al ojiazul que las deseche, ya que considera que no vale la pena su esfuerzo si las flores que trajo no llegan a manos de su prometido en buen estado. En secreto, Ain esconde el ramo y se lo lleva. Asimismo, le pide al más alto que le cuente un poco más de su futuro esposo. El pelinegro le propone contarle todo y volverlo mejor esposo, instruyéndolo para complacer a su amo. El rubio rechaza inicialmente los avances del más alto, indignándose por la sola idea de compartir más que simples caricias con alguien que no sea su prometido. Ain le explica que en su cultura es normal adquirir experiencia antes del matrimonio, incluso entre personas del mismo género, y que eso podría ayudarlo a no decepcionar a su futuro esposo. Debido a sus inseguridades, le pide al contrario que le dé tiempo para pensarlo, con la promesa de que avanzarán de acuerdo a su ritmo, y tras obtener su permiso, el pelinegro comienza la sesión con besos. Ante el nerviosismo del más bajo, le promete que durante este mes puede verlo como un sustituto y que hará todo lo posible por cumplir sus deseos. Michel estaba muy confundido porque por un lado estaba experimentando satisfacción, pero por otro la culpa lo invadía, ya que sentía que traicionaba a su prometido. Se recuerda que todo esto le ayudaría a aprender a complacer a su futuro esposo. Ain, con mayor experiencia, lo guía y ayuda a conseguir alcanzar su límite rápidamente. Agradece que éste sea muy atento con los cuidados posteriores. Tras tener una conversación sobre el motivo que los llevaba a tener este tipo de actividades, ambos concuerdan en ir a un ritmo lento y no invadir el espacio del otro. El rubio no puede evitar sonrojarse por las palabras del pelinegro, que lo halaga por su virilidad. La tensión es palpable en el ambiente, por lo que un beso vuelve a encender aquella llama latente. Nuevamente se enfrascan en sutiles toques para que de forma mutua alcancen su ansiado límite. Debido a la conmoción, Michel es el primero en llegar a desfogarse, solo que lo hace de una manera que termina afectándolo. Avergonzado, se disculpa por su prisa. Aquello pasa a segundo plano porque nota que ahí no podía alcanzar su límite. Dispuesto a ayudarlo, logran que el pelinegro también se desfogue. Tras la promesa de que aún tenían tiempo para mejorar, antes de caer dormido, el rubio le pide como favor que le traiga chocolate con ron para su prometido, dejando al ojiazul sorprendido ante esa petición. Para cuando el rubio despierta, Ain ya se había ido. Tras recorrer gran parte de la casona, cae en cuenta de que este había partido a la ciudad tal como prometió.
Al encontrarse con tanta hambre, se termina comiendo todos los aperitivos que el más alto le dejó. Totalmente aburrido, trata de pasar el tiempo dormitando, pero pierde totalmente el interés cuando a su mente regresa todo lo que hizo la noche anterior con el pelinegro. Si bien en un principio la vergüenza lo consume, la curiosidad y el recuerdo de la presencia del ojiazul, con la ropa que éste dejó, lo hacen perder la compostura, llevándolo a explorarse a sí mismo. Es gracias a ello que termina aceptando lo mucho que extraña a Aang, esperando que regrese pronto a su lado. Tras haber soñado con su familia, termina siendo despertado por Aang, que, tras su regreso, se cercioraba de que se encontraba bien. Asimismo, este le comenta que con mucho esfuerzo había logrado conseguir en la ciudad el chocolate con ron que le había pedido. Aang se alegra de saber que el más bajo empezaba a acostumbrarse al ritmo de vida en el sur. El pelinegro nota la ropa que dejó tras lo sucedido anoche. Intenta recogerla, pero Michelle se lo impide. Tras convencer al más bajo de que puede confiar en decirle la razón de su terquedad, finalmente Michelle devuelve la camisa que usó de estímulo para explorarse. El ojiazul, molesto, le pregunta si lo que sospecha es verdad. Michelle explica que en su tierra natal se considera natural aquello, a lo que el pelinegro le comenta que en el norte esta práctica es mal vista porque indicaba insatisfacción en una relación. Para ilustrar la gravedad de estos actos, le cuenta la trágica historia de Lord Raefchin, quien, tras satisfacer sus deseos en solitario, teniendo un amante, fue desvivido por su esposa, que no pudo soportar la ofensa y traición. Comprendiendo la gravedad del asunto, ambos prometen ayudarse mutuamente para que el rubio aprenda a ser un buen esposo. Aang pensó que el más bajo todo este tiempo estuvo pensando en su anterior amante, pero el rubio opta por guardarse que lo usó de estímulo para evitar más problemas. El más alto promete no dejarlo solo el resto del mes, rutina que empieza a aburrir al rubio. Pronto se enfrascan en una discusión sobre cómo son vistas las relaciones interpersonales. Para Michelle es normal si alguien no quiere tener contacto físico con su pareja si no está listo. Aang sugiere que si todavía no puede concretar su aprendizaje, entonces puede usar otras partes de su cuerpo para comunicarse, por lo que se aventura a tocar la mano del más bajo, gesto que hace que el rubio sienta que la conexión entre ambos crece cada vez más. Pronto sus manos van tomando un rumbo distinto. La pasión que sentían se hace presente. Michelle siente que si el pelinegro está a su lado, cualquier miedo puede quedar atrás, por lo que deja que éste lo guíe y enseñe lo que resta de la noche. Cuando el pelinegro buscaba alcanzar su límite, nota algo extraño en Michelle. Tras indagar, este le deja cumplir su deseo de marcarlo. El rubio trata de devolverle el gesto ayudándolo a asearse, pero este se niega a recibir cualquier ayuda. Más bien le recuerda lo mucho que está mejorando respecto a volverse un buen esposo para ser Selek, comentario que solo confunde a Michelle, que empieza a notar que sus sentimientos por el más alto son cada vez más fuertes y difíciles de esconder. Michelle intenta leer un libro, pero se queja de que la mayoría de la literatura del norte está llena de historias oscuras, con poca presencia de romance, género que disfrutaba leer. El pelinegro pasa gran parte de la tarde a su lado contándole costumbres del sur, así como que se practicaba la convivencia antes del matrimonio, para evaluar si la unión será válida y duradera. Michelle teme que su relación con su prometido funcione. Aang lo anima a que no se deje amilanar por costumbres de otros. El rubio aclara que no es exigente y que es capaz de ser un esposo suplente, ya que no juzgaría si Sir Selek tuviera otros amantes. Comentario que es malinterpretado por el pelinegro, que le cuestionó si sería capaz de tener a alguien más a pesar de casarse. Rápidamente Michelle lo regaña por pensar semejante bajeza. Con el paso de los días, el rubio no solo se sentía cada vez más confundido, sino también culpable. Sabe que su deber es prepararse para ser un buen esposo, pero sus sentimientos empiezan a decirle lo contrario, por lo que, tras una intensa ronda de pasión, teme que Aang no sienta lo mismo, por lo que culpa a este por volverlo a alguien egoísta y codicioso. Pronto las palabras del ojiazul lo hacen caer en la realidad. Esto solo era parte de una etapa, y la idea de un futuro junto a su prometido comienza a parecerle más una pesadilla que un sueño. Michelle se anima a escribir un poema para su futuro esposo, solo que le resulta difícil encontrar las palabras adecuadas.
Su mente se distrae en Ain, se imagina una vida a su lado. Pronto vuelve a la conciencia, recordando que Ain ni siquiera correspondía a sus sentimientos. Necesitaba un poco de aire para pensar, por lo que le solicita al más alto permiso para salir. Aunque en un principio se negaba, el pelinegro cede con la condición de salir solo si la nieve baja. Ain lo prepara para la excursión del día siguiente, desde el equipaje y su vestimenta. Al momento de partir, Michel intenta ayudar, pero este se niega, marcando sutilmente la jerarquía entre ellos. Esto frustra al más bajo, porque no ve a Logiazul como un sirviente. Michel queda maravillado con el paisaje. El más alto le advierte sobre los peligros de mirar al sol y la nieve reflejada, explicándole que podría dañarle la vista. Asimismo, le comenta que, tras la tormenta de nieve, los animales hambrientos salen. Le recomienda seguir sus huellas. Durante la caminata, el rubio confiesa que su madre falleció poco después de su nacimiento y que sentimientos de culpa lo invaden, valorando su valentía y amor por él. Ain comparte que también perdió a su madre y su madrastra, figuras femeninas que lo cuidaron mucho, mientras que los hombres en su vida fueron crueles con él. La conversación es interrumpida por un ruido en el bosque. El Logiazul le entrega un arma, pidiéndole que se concentre. Solo tendrá una oportunidad de darle antes de que la presa huya. Michel logra darle a un conejo, sintiéndose orgulloso de no haber fallado. Pronto su alegría se convierte en terror cuando descubre que solo hirió al animal en una pata, dejándolo incapacitado. Ain intenta convencerlo de que lleven al conejo a la mansión para curarlo, solo que las palabras hirientes que su hermano una vez le dijo vuelven a su mente, y el rubio termina dándole al animal para así acabar con su agonía. De regreso en la casona, el más bajo sufre los efectos del clima, quedando en cama por un resfriado. Ain propone ayudarlo a entrar en calor con un plan extremo que involucra estar sin nada, dejando a Michel sorprendido y sonrojado, que no sabe cómo reaccionar y controlar su desbocado corazón. Aunque en un principio se negaba a estar tan cerca, termina acurrucado en el pecho ajeno. Ain lo ayuda a relajarse y con un fuerte abrazo logra estabilizar su temperatura, solo que el cuerpo de Michel no piensa lo mismo y termina despertando repentinamente. Ello es notado por el más alto, que no duda en darle permiso de explorarlo sin problemas, aunque terminan dejándose llevar nuevamente. Michel le propone a Ain que sea su compañero lo que resta de la noche y que juntos apaguen esa pasión, a lo que el más alto se siente halagado. Hace mofa del romanticismo del rubio, pero para Michel esto no era un juego, por lo que, dejando atrás su vergüenza inicial, con un beso hace callar al pelinegro. Conociendo la debilidad del más alto, Michel se atreve a llegar hasta el final, concretar su unión por fin. Ain estaba disfrutando cada vez más la confianza que el más bajo tenía. El rubio le pide permiso para dar el siguiente paso. Ain le confiesa que ha estado esperando que lo tome desde hace mucho, confesión que enciende algo dentro del más bajo, que no puede esperar más para hacerlo suyo finalmente. El rubio sentía que las sensaciones en su interior no eran normales. La culpabilidad lo vuelve a invadir. No debería estar tan conectado con un hombre que no es su prometido. Michel tiene una pesadilla en la que es perseguido y un hombre con vestimenta conocida le da con una bala, lo que lo deja totalmente pensativo. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Ain le ofrece otro libro. Michel confiesa que no le gustó lo que eligió de la biblioteca de su prometido, ya que sus gustos difieren. El pelinegro le recomienda otro al azar, solo que no comprueba de qué trataba. Tras leerlo, el más bajo termina sonrojándose por el contenido sugestivo. Si bien Michel le critica al personaje, se pregunta si ese tipo de comportamientos atraería a su futuro esposo, llegando a la conclusión de que podría ser útil practicarlo. Inspirándose en la novela, le propone a Ain seguir la dinámica de la pareja protagónica. Ain termina saliéndose del guión y se disculpa por ello, pero el rubio le pide que sea sincero con lo que le gusta, porque él será capaz de hacerlo. El Logiazul se niega en un principio a dejar salir sus deseos más profundos, pero debido a la insistencia de Michel, Ain declara lo mucho que adora ser apreciado por el más bajo, por lo que permite que el rubio continúe. Un comentario de Ain respecto a que veía el prepararlo solo como un deber para con Sir Selek hace que el más bajo se enoje, por lo que, tras darle un beso, le anuncia a Ain que lo tomará y que debe soportarlo
porque eso es lo que hace un sirviente. Michelle actúa bruscamente y la situación termina siendo incómoda para ambos. El más bajo se da cuenta del daño que está ocasionando, por lo que se detiene. No duda en disculparse con Ain por su mal accionar. El rubio cae en cuenta de que, a pesar de haber herido al más alto, este nunca lo juzgó. Es allí donde acepta que estaba perdidamente enamorado del pelinegro. Cuando ambos terminan, le suplica a Ain que lo llame por su nombre. El silencio que sigue después de ello le hace comprender que Ain solo actúa bajo órdenes, que nunca hubo algo entre ellos. El pelinegro le anuncia que su entrenamiento ha terminado, ya que Sir Selec está próximo a volver, dejándolo totalmente desesperanzado y con un amor no correspondido. Si bien se ven a diario, solo es durante las comidas que se frecuentan. El primero en molestarse es Michelle. Cansado de los cuidados excesivos del pelinegro, rompe un vaso de vidrio. Se enfrascan en una discusión en la que Ain trata de ayudarlo, pero debido a la insistencia del más bajo de hacerse responsable de sus actos, se termina hiriendo. El pelinegro es rechazado por el contrario, que le exige que lo deje solo. Esa misma noche Michelle tiene una pesadilla. En ella se había casado con Sir Selec, y Ain le anuncia que tiene como nuevo deber enseñarle a un familiar de su amo a ser un buen esposo, y el rubio mira a su amado irse con alguien más. Sin importarle el horario, Michelle llega a la puerta del pelinegro y le suplica que lo escuche. Aunque en un inicio reacio, Ain termina accediendo, dejándolo entrar. Pronto, el rubio descubre que el más alto había cuidado del ramo de flores que le había pedido botar. Descubrir esto lo hace arriesgarse a entregarle al contrario uno de sus objetos más valiosos, el anillo que heredó de su abuelo. El pelinegro se muestra reticente a quedárselo, pero la insistencia de Michelle de acusarlo con su prometido por desobedecerlo le hace cambiar de opinión. Michelle le confiesa al pelinegro que no quiere a nadie más y que ha imaginado toda una vida a su lado. Ain se sorprende ante tal confesión, pero alega que lo suyo es imposible porque él es solo un sirviente y no puede ofrecerle un futuro digno. Él mismo se considera una herramienta y teme que estar a su lado solo le traiga sufrimiento. Si bien el ojiazul no niega corresponder a sus sentimientos, seguía cerrándose a la posibilidad de intentarlo. Desesperado, el rubio le pide un beso como de despedida. En un principio, duda en cumplir ese deseo, pero inesperadamente es quien termina robándole un beso al más bajo. Michelle le suplica que no descarte sus sentimientos, que es sincero con amarlo y que esperará por una respuesta suya. A pesar de la sinceridad por parte del más bajo, Ain se negaba a luchar por lo suyo. Considera que es alguien nefasto para alguien como el rubio, que su pasado oscuro lo convierte en un ser sin valor. Michelle no cede ante esas excusas y le ruega que mirándole a los ojos, le diga abiertamente si de verdad no siente nada por él. Ante el silencio, el rubio se quiebra. Llora pidiéndole disculpas por haber sido tan invasivo, acepta su derrota y se dispone a marcharse. Nunca se esperó que a último momento Ain lo sujete firmemente del brazo para hacerlo volver, y así robarle un intenso beso que los deja sin aliento. Una de las costumbres que se tiene en el sur cuando dos personas se casan es que el novio le entrega a su prometida 3 objetos, uno nuevo, futuro, uno viejo, pasado y uno azul, desconocido, asociado con el presente. Michelle había viajado al norte, tierra de su prometido, sin este último. Ahora que ve el color de los ojos del pelinegro, comprende que él es su destino. Bajo la luz de una tenue linterna, la pareja se entrega y tras un beso apasionado, el rubio explora al contrario. Al principio era el pelinegro quien lo guiaba, pero ahora, con más confianza, el rubio lo hace todo. Tras dulces palabras de amor, finalmente el ojiazul llama por su nombre real a Michelle, quien ante la emoción llega a su límite. Es en aquel momento que Michelle desea que tuvieran otra vida y una oportunidad para ser felices juntos. Luego de la intensa noche, la pareja conversa y comparte parte de sus traumas y pasado. Michelle reconoce su ignorancia respecto a la pérdida de sus madres y aprende a valorar la fortaleza del pelinegro, quien perdió a las personas que más amaba 2 veces. Lastimosamente, el día llega pronto, y con ello debían cumplir con sus deberes. El rubio no se siente listo para conocer a su prometido. Recibe el consuelo de su amante, quien lo halaga por su valentía y le recuerda su amor por este y todo lo vivido entre ellos. Al llegar a la mansión Selec, Michelle no esperó enterarse por boca de su cuñada Katia, de que todo este tiempo había estado con su prometido. Ain era en realidad Ian,
y este había estado jugando con sus sentimientos desde entonces. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Lilith617, Carlos Aguilar, Alexandra Crispín, Jacqueline Quispe, Ramírez, Karen Uribe, Elisa Velaz, Naivi Salva, Diana Pérez, Regina Mendiola, Valeria García, Indira Infante, Catherine Carmona, Elda Díaz, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Yane Solis, Pistacho, Cristel, Jocelyn Vera, Tamara Cáceres, Dado, Isabela, Aileen Contreras, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX Cristina Cadena,